Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Ayer hubo un corte de electricidad que perjudicó a los que son usuarios de Edesur una vez más. Y este nuevo corte, que se produjo alrededor de las 4 de la tarde, tuvo, según la empresa, un atentado, es decir, que no fue una culpa empresaria por no hacer inversiones, sino que dicen ellos que hubo una quema de pastizales cerca del autódromo, en la zona donde se produjo ese incendio, que afectó los cables de alta tensión, que dejó sin suministro a 300.000 personas aproximadamente. Cuando uno habla de Edesur, o cuando uno habla de Edenor, dos de los que se han repartido el negocio de electricidad, lo que debe recordar de la sociedad argentina, que muchos no lo saben y algunos lo conocen y se olvidan, es que la puja por el negocio eléctrico en el país tiene una larga historia. Miren, cuando el gobierno radical de Marcelo Torcuato de Alvear estaba en su goce, hubo un verdadero escándalo al punto tal que se decía que la Casa Radical, el comité de la calle Tucumán, que lo pagó la Ítalo, tenía electricidad. La corrupción alcanzó al propio presidente radical, pero también al presidente conservador. Es decir, no se salvaba nadie en esta crisis de corrupción que arrancaba ya en los albores de los negocios de la electricidad. ¿Y cuál era el negocio que se discutía en 1936? Se hablaba de que estas concesionarias eléctricas que tenían 50 años de explotación querían la prolongación por 40 años más. Y se la dieron. Y a partir de este negociado, aparecieron vinculados en un escándalo fenomenal desde el presidente radical con sus ministros, funcionarios y demás radicales, pero también el conservador Agustín P. Justo. Es decir, estaba parejita la corrupción, conservadores y radicales. Dos presidentes involucrados en la mugre del negocio de electricidad. Llegó la revolución de 1943 y era de tal magnitud el escándalo de la electricidad en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, que se mandó a hacer una investigación. Y se puso al frente de esta investigación a un coronel para que hiciera el informe. Y este coronel, cuando hizo ese informe, demostró que un español, Francisco Cambo, había sido presidente de una de las empresas, había hecho circular todo el dinero necesario para comprar voluntades de radicales y antes de conservadores. La CHADE, que era la compañía hispano-argentina de electricidad, y la CIAE, que manejaban en aquel momento la distribución eléctrica donde estaba metida la Ítalo, provocaron un hecho de corrupción de proporciones. El informe de este coronel, que se llamó informe Rodríguez Conde, por el nombre del coronel, demostró lo que estamos hablando. Y entonces Perón, cuando asume la presidencia, crea la empresa de energía, de agua y energía eléctrica, es decir, estatiza el negocio del agua y de la electricidad y prohíbe que haya otras empresas que se vuelvan a privatizar, aunque siguieron funcionando en forma privada las que eran privadas. Todo esto llevó a que, producido el golpe de Estado, Rojas y Aramburu le devolvieran el statu quo a las privadas. Pero no alcanzó con esto, llegó Frondizi y le prorrogó ese negocio. El presidente de la Ítalo era Martínez de Oz. Seguía el negocio de la electricidad, llegó el golpe de Estado, por supuesto. Antes del golpe de Estado se vivió un momento muy especial, porque María Estela Martínez de Perón también estatizó el negocio privado de la electricidad. Y por supuesto,
Después vino el negocio que armaron en el golpe de Estado, fue el primero que hizo Martínez Dios, y también estaba metido Walter Klein, aquel que vivía en Vicente López y Montoneros le voló la casa. Digo todo este introito para que vean desde qué época inmemorial vienen haciendo negocios con la electricidad en perjuicio de la sociedad. Ahora, ¿quiénes son los dueños actuales de Edesur? Y allí nos vamos a encontrar con una sorpresa muy interesante, porque nos vamos a encontrar con que hay gente que repite y que tiene no solamente una parte, sino el gran negocio, como Marcelo Midli, que es el dueño de Edenor, que lo está negociando para vendérselo a Manzano, y también parte del negocio de Edesur. Una persona, a través de Pampa Energía, su empresa, maneja el negocio de la electricidad a dos puntas, en el norte y en el sur. Pero en Edesur aparece el hermano del alma de Macri, como socio protagonista, aquel que quisieron hacer, y lo hicieron, cónsul de Singapur, que estaba en el negocio de las privatizaciones del puerto y que el gobierno de Fernández le mandó a informar a Singapur que no lo reconocía como cónsul, más allá que en su momento el Senado le había aprobado el pliego para que fuera un argentino cónsul en la Argentina de un país extranjero. Bueno, Caputo, sí, el hermano del alma de Macri es uno de los responsables que ayer a usted le faltara electricidad. Pero además está participando de todo esto otro hombre que tiene varias empresas eléctricas y que también es dueño de Edesur, y ahí nos encontramos entonces con cómo se repite todo esto, que es pagano. Y usted dice, a ver, los dueños son pocos, son tres, pero tienen el negocio de varias empresas eléctricas en el país, y todas estas concesiones privadas van produciendo una verdadera sangría, y cada vez vivimos peor, porque piensen ustedes que ahora no hay un gasto de energía industrial, porque el país con la pandemia está virtualmente sin producir el alto consumo industrial. ¿Qué nos espera entonces cuando empiecen a activarse todos los aires acondicionados, toda la necesidad de refrigerarse en pleno verano, etcétera, etcétera? Bueno, ya sabemos, los cortes habituales. ¿Por qué? Porque no hacen inversiones. Pero cuando usted pregunta cuánto retiraron de ganancia, sí, la ganancia la repartieron, la distribuyeron, pero no le alcanza lo que recibieron. Y da la casualidad que justamente el gobierno le había hecho llegar 4.106 millones a Edesur y a Edenor el mismo día del corte, ayer. ¿Saben qué son esos 400 millones que hizo llegar a cada uno? El pago por la energía en los barrios populares. Es decir, aquellos que están colgados lo pagamos todos los argentinos a través de un subsidio. Resulta que ahora también el Estado va a poner plata para que ellos hagan obras, que no la hacen, porque dicen que no le alcanza lo que cobran. Y durante los 4 años donde se multiplicó la tarifa, donde cobraron lo que quisieron, ¿qué inversión hicieron las empresas? Ninguna. Absolutamente ninguna. Bueno, cuando usted busca los dividendos, ahí sí, ahí se repartieron todo lo que pudieron. En el tema de la electricidad, la distribución domiciliaria es el negocio de la caja chica, que no va a cambiar nunca, porque usted puede producir la electricidad mareomotriz, eólica, solar, pero la distribución tiene que llegar de alguna manera, y llega a domicilio por estas empresas. Entonces, ¿cómo puede ser que Marcelo Midli esté manejando la caja chica de Edesur y de Edenor? ¿Cómo puede ser que Toto Caputo esté manejando parte de este negocio y además quería representar a un país extranjero dentro de su propio país? ¿Cómo puede ser que el otro representante, papá, no tiene 5 empresas de energía del interior, entre ellas la de La Plata? ¿Cómo puede ser todo esto que le estemos permitiendo que vayan acaparando pocas personas la administración total de la energía? Bueno, sepan que no es nuevo. Lo hicieron con Alvear, lo hicieron con Justo, lo hicieron con Martínez de Oz, con Aramburu, con Roja, con Frondizi. No lo pudieron hacer con Perón ni con Isabel.
pero siguieron adelante. Entonces, cuando están negociando venderle a Manzano Edenor, ellos no están comprando algo que no sirve si es que se hace la transacción, están comprando algo que es la distribución, no importa cómo se cree la energía, porque la energía tiene tres negocios: el que la produce, el que la distribuye y el que la hace llegar al hogar. La caja chica es la que hace llegar al hogar, o sea, el que tiene el usuario, el que tiene el medidor, para decirlo clarito. Y usted la puede producir de cualquier manera, a través del agua, a través del viento, a través del sol, a través de la energía atómica. Usted puede producirlo de cualquier manera, pero la distribución siempre llega al domicilio por quien le cobra la factura. Yo no sé si fue intencional o no, y si fue intencional hay que descubrir por qué, quién quemó los pastizales, de qué se trata, qué pasó, pero sea como fuere, siempre hay algo que se agrega para que los argentinos vivamos mal. Siempre tenemos que estar pensando en un aumento, en una dificultad, en algo que es básico que nos llega. Siempre nos cuesta mucho ser normales en una sociedad que tiene una minoría que hace de la anormalidad su gran negocio. Así que si a usted ayer le faltó energía, haya sido un atentado o no, busque entre los responsables a 3 señores. Y estos 3 señores se van a repetir en muchos negocios de la Argentina. Uno de ellos, el hermano del alma, dicen que vive en Miami, que ya no vive más en la Argentina, porque su amigo del alma, con el que pasó el último fin de año, la última Navidad, ya no es más presidente de la Argentina. Así comenzamos hoy, en este verano caliente, ayer y hoy.